Muy buenas noches, estamos en directo aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Es el momento de analizar la actualidad y lo vamos a hacer como cada martes y cada jueves en compañía de Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Bueno, muchos asuntos de actualidad que tenemos que tratar, Óscar. Por cierto, antes de empezar, una curiosidad. Al final dio señales de vida a la exalcaldesa de Agaete en Gran Canaria. María del Carmen Rosario. Sí, dio señales de vida. Bueno, el partido acabó, bueno, nosotros nos fuimos ya sabiendo el resultado de la Agaete juvenil de segunda que no ascendió, nos lamentamos, pero María del Carmen Rosario nos contestó al día después, nos mandó un mensaje para disculparse. Nosotros, disculpas aceptadas para la exalcaldesa de Agaete. Seguro que tendremos alguna otra oportunidad para poder hablar de ella. Esperemos que el calendario futbolístico no esté muy desatado en esa época. Bueno, pues yo me alegro que haya dado señales de vida y haya respondido. No, pero bueno, hablaremos con la exalcaldesa de Agaete. Queríamos hablar con ella el martes pasado a raíz de esa información sobre la decisión de colocar como jefe de la policía local, después ya expedientado por el ayuntamiento una vez que la cadena SER adelantó la noticia, a un agente de la policía local de Agaete que se encontraba, bueno, que había sido condenado por violencia machista. Bueno, queríamos hablar con las alcaldesas de Agaete y finalmente, por si ustedes no vieron el programa del martes, no conseguimos contactar con ella a pesar de que nos había confirmado su presencia. Bueno, en cualquier caso, nosotros seguiremos hablando de la actualidad de Gran Canaria y hoy precisamente vamos a empezar en un municipio trascendental para la isla, como es el municipio de Telde, porque precisamente este pasado martes los tres partidos de la oposición daban una rueda de prensa para criticar, para cuestionar la gestión del gobierno municipal en estos primeros meses, ya dentro de poco un año, de mandato de ese gobierno municipal, ese cuatripartito que encabeza Juan Antonio Peña de Siuca. Y para ahondar en esa crítica de la oposición tan importante, lógicamente, en democracia, para que funcionen las administraciones públicas y sobre todo de algo que no suele ser habitual y es que toda la oposición en bloque pues de una rueda de prensa, queremos saludar a Alejandro Ramos, en estos momentos portavoz del PSOE en Telde. Alejandro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y gracias a los dos por permitirme estar con ustedes en un programa pues esencial también para explicar la situación de Telde en toda Canarias. Bueno, es una situación que para ustedes es crítica por muchas cosas que consideran que se están haciendo mal. Me gustaría, si puede ser, Alejandro, que para empezar nos hagas un resumen de por qué decidieron dar esa rueda de prensa y cuáles son los puntos para ustedes más negros en la gestión de ese gobierno municipal. Bueno, nosotros lo que planteamos que queríamos hacer una reflexión con la ciudadanía, una reflexión casi llegando al primer año de gestión, donde hemos visto incumplimientos constantes, no solo en los programas electorales, sino en los programas de gobierno, los cuales no existen. Las formaciones políticas que han gobernado en el municipio de Telde, un gobierno de derechas que abrazó a una tránsfuga de la ultraderecha para consolidar su mayoría, de una concejala tránsfuga de Vox, pues hemos visto que no tiene ni hoja de ruta, no solo que fiscalicemos nosotros como la oposición, sino la propia ciudadanía. No sabemos cuáles son sus acuerdos de gobierno de todas las formaciones políticas. Hemos visto que el programa populista de Siuca, comandada por Juan Antonio Peña, que luego se convirtió en alcalde, fueron propuestas, pues sin lugar a dudas, que llevaban un populismo asombroso, promesas que no se iban a cumplir y que lo dijimos en campaña. Un año después ya han reconocido que no se pueden ejercer. Pero lo que hemos visto en apenas un año de gestión es que la ciudad está peor de lo que se lo encontraron, aún más paralizada. Las únicas acciones de gobierno han sido fiestas y más fiestas y derroche, todo ello a través de una empresa pública llamada Gestel, que en principio se encomendaba para la cultura y se ha abierto pues, la puerta a todo. Hemos podido mostrar que se han perdido subvenciones por la falta de gestión de más de 273.000 euros en materia de igualdad, que las grandes beneficiadas iban a ser pues, mujeres víctimas de violencia de género en el municipio, y se ha devuelto una subvención que no se ha podido ejecutar ni se ha llevado a cabo. Y bueno, yo creo que la ciudadanía tiene un hartazgo en base a las promesas incumplidas, a la falta de gestión en infraestructura tan básica como el asfaltado, parques y jardines. La ciudad está sucia, no carece de una limpieza acorde a lo que es una gran ciudad, y todos son fiestas, más fiestas, y evidentemente la ciudadanía está cansada. Y nosotros, los tres partidos de la oposición, coincidíamos en esa reflexión, que hacíamos copartícipa a la ciudadanía y elevamos la voz. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque hoy mismo hemos conocido y hemos hecho público las tres organizaciones políticas que se coge otra vez dinero de recursos humanos, de materia personal, para dotar a un presupuesto de festejo que ya está agotado en estos primeros 5 meses del año. Eso quiere decir que todo el presupuesto de festejo se ha agotado en los carnavales que han conllevado el municipio de Telde, y que sin lugar a dudas dejará pues, muchísimas fiestas
de barrios y la falta de atención a los barrios e infraestructuras, aún más a pensar que esto es un auténtico despropósito. Con lo cual yo creo que han utilizado una política de pan y circo, una política que solo intenta alimentar pues, festejos y fiestas y grandes concentraciones en carnavales o incluso el Día de Canarias para olvidarse lo que es la gestión. Y lo peor de todo, no creemos ni que este gobierno en el cual presumía cuando estaba la oposición de que no iba a contratar asesores y ahora en el gobierno pues han contratado a 27, pues que con estos mimbres vayamos a ningún lado, porque sin duda vemos que es un grupo de gobierno que los propios socios de gobierno se dirigen a la oposición para criticarnos unos a los otros y hemos visto que son incapaces de gestionar, no solo por su inexperiencia, sino por incapacidad manifiesta de gestión en una gran ciudad que merece los mejores gestores y hemos visto que esto no se va a dar ni ahora ni en los próximos 3 años porque vemos que es un grupo muy endeble y con falta de capacidad de gestión. Alejandro, ponen el foco ustedes también, lo comentaba ahora, en esa empresa pública, en Gestel, y yo le he escuchado a usted decir que hay muchas facturas sin control de contratos que han beneficiado a personas cercanas al grupo de gobierno. Amigos es un término que incluso usted ha utilizado. ¿Puede ser un poco más concreto con esto? Sí, pues hemos visto que desde el inicio del gobierno, pues hemos visto que se ha gastado más de 200.000 euros en los carnavales, más de 60.000 solo el Día de Reyes. Hemos visto, pues para el Día de los Enamorados, una subvención que era para dotar pues, la zona comercial abierta, pues se ha gastado pues muchísimo dinero, pues hasta poner una pista de patinaje de hielo que ha cubierto pues más de 70.000 euros, si mal no recuerdo. El día de actos de honores y distinciones de la ciudad pues costó más de 30.000, es decir, si va sumando todos y cada uno de los motivos o los encuentros de bombo y autobombo del alcalde y su grupo de gobierno, la ciudad ha visto que se ha dotado pues, muchísimo dinero. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace a través de la empresa pública Gestel, que está encomendada para, al principio, en un primer lugar, la cultura, las bibliotecas y demás, y que se ha convertido en cajón desastre. ¿Por qué? Porque todos son contratos a dedo, se presentan facturas, hemos visto cómo pues personas vinculadas a la alcaldía le han abonado por decorar la Plaza San Gregorio dentro de las fiestas patronales de la ciudad el 17 de octubre, pues 5.000 euros. Hemos visto cómo se paga pues, reportajes fotográficos en los distintos eventos a una persona vinculada. Y hemos visto que muchísimas empresas y productoras que son pues, de personas conocidas en el municipio, pues de buenas a primeras, se han creado y empiezan a trabajar para esa empresa pública en el municipio. Por lo tanto, yo creo que no se puede utilizar los festejos para dos cosas, para engañar a la ciudadanía que va todo bien y lo segundo, para utilizar esos festejos, que detrás de esos festejos lo que sí es constatable es que entraña pues, el pan y el circo a determinadas empresas, pues digamos que de buenas a primeras, pues han visto los festejos como una posibilidad de crecer comercialmente en Telde después de tanto bombo y platillo ante estas circunstancias. Alejandro, de las cosas que ha dicho y que comentaban en esa rueda de prensa, además de la pérdida de esa subvención destinada a políticas de violencia de género, hoy nombraba también pues, ese dinero que sea de recursos humanos que se va a destinar a festejos, creo que son 130.000 euros, pero también he escuchado dinero de educación, del área de educación, dinero de los colegios, del municipio. Esto en concreto, ¿qué es lo que ha pasado con ese dinero que también, según ustedes, se ha gastado en festejos? Correcto, el año pasado pudimos constatar que se destinó 80.000 euros que venían destinados a mejoras en los colegios. En Telde pues hay pues, muchísimos colegios, dado que es una gran ciudad que tiene más de 73 barrios y que prácticamente uno por barrio, como mínimo. Pero después se quejan que no llega, que los colegios están en mal estado, que son antiguos, que necesitan impulsos en ese sentido. Y hemos visto que el año pasado se dotó de 80.000 euros para las fiestas del final de año, entre ellas San Gregorio y demás, en una modificación de crédito. Ahora se ha vuelto a hacer para dotar las fiestas del Día de Canarias y las de San Juan otro dinero que venía destinado pues, para el tema del personal. Y después se quejan del mal estado de los colegios o la falta de personal o de músculo administrativo, como lo han denominado en el Ayuntamiento de Telde. Por lo tanto, estas son las cosas que la ciudadanía debe saber
que detrás de la fiesta hay también un sufrimiento. Al final, el que esté en la fiesta verá que sus hijos tendrán pues, los colegios en mal estado, cuando en este año no se ha hecho apenas obras e impulsos en los colegios. Sobre todo porque no contamos en la fecha que estamos con un presupuesto municipal que dé opción a tener un presupuesto acorde a las necesidades de los colegios en el municipio. Óscar. Sí, señor Ramos, eso en cuanto a la gestión, cuestionan por tanto la gestión del propio gobierno, en este caso de Xúquer, con Juan Antonio Peña, Partido Popular, el senador Sergio Ramos, y en este caso más por Telde y el señor Martel, que si no me equivoco fue el número 2 en la lista de Coalición Canaria, sigue formando parte de Coalición Canaria, aunque se quedó dentro del gobierno. Eso en cuanto a la gestión. Políticamente, desde el punto de vista político, nota cierta debilidad del gobierno, lo digo en la minoría en la que se ha podido quedar políticamente hablando después de la marcha, la expulsión o la marcha del gobierno de los concejales de Coalición Canaria liderados por el ex teniente alcalde Héctor Suárez. Bueno, yo lo que he visto son dos cuestiones. La primera es que comenzó un gobierno que cesó pues a un concejal, que es Héctor Suárez, que se presentó y fue concejal de gobierno con este partido, pues alegando una serie de irregularidades que nunca se demostraron y lo cesaron. Con él salió una compañera de él, Pilar Mesa, del grupo de Coalición Canaria. Héctor está ahora mismo en la oposición y un concejal, ese mismo concejal, Juan Martel, permaneció sorprendentemente en los primeros meses de mandato cobrando un sueldo del ayuntamiento como concejal sin ningún área asignada. Y casualmente en el área que gestionaba Héctor Suárez era urbanismo, que casualmente pues buscaron argumentos para arrebatar todas sus áreas y volverlas a tener en el entorno de Xúquer. Urbanismo, que todos sabemos que es un área importante en cualquier mandato, en cualquier gobierno. A partir de ahí hemos visto que los propios socios de gobierno no se fían unos de otros. Con nosotros hablan constantemente pues, todos los socios del gobierno y hablan principalmente también pues, los más cercanos a ellos y evidentemente pues, yo creo que es un gobierno inestable, que encima pues, han ratificado, digamos, su abrazo de un gobierno de derecha al fichar a la número 2 de la lista de Vox, a una concejala tránsfuga que han metido en su gobierno para intentar reforzar esa mayoría. La pregunta es, pues a veces, ¿qué hacen pues, determinadas personas en ese gobierno cuando ideológicamente don Juan Martel es contrario en ideales progresistas o de izquierda a concejalas que han tenido en su predicamento, en su programa electoral, pues, políticas como la de Vox? Entonces, todo este tipo de alboroto es lo que sucede en Telde y sorprendentemente, después de tanto tiempo, hemos visto como el gobierno es incapaz de gestionar, con que están, pues digamos, sostenidos por políticas que tampoco lideran ante otras administraciones. Hemos visto las únicas obras de asfaltado del municipio han venido de la mano del Cabildo de Gran Canaria. Y eso a través también de la crispación. Tenemos un vicealcalde que es el senador Sergio Ramos, que está más en Madrid de lo que es en el municipio, pero cuando está en el municipio lo único que hace es crispar y enfrentarse a otras administraciones que no ven culpas. La última es los accesos a la Gran Canaria 1 en la zona de Salineta, cuando es una titularidad de unas carreteras del gobierno de Canarias que no han cedido pues, al gobierno insular. Entre las dos administraciones, gobierno canario y cabildo insular, había muy buena gestión y se ha metido pues, este señor por medio para intentar hacer ver como que lograba el resolver una situación que llevaba pues, 30 años sin reseccionar. Estas son un poco las realidades que a veces resumirlas en tan poco tiempo es complicado, pero que Telde, desde luego, en lugar de mejorar, la verdad que se empantana otra vez la gestión de forma precipitada ante el año de mandato que tenemos. Ya, usted que conoce perfectamente la política de Gran Canaria, los entresijos políticos de Telde, yo sé que no gusta a los cargos públicos, a los políticos hablar de otras formaciones, pero nombraba a Sergio Ramos, el vicealcalde y actual senador. ¿Usted realmente por qué cree que, insisto, porque conoce la política bien en Telde, por qué crees que se marchó, dimitió la máxima responsable del comité local del Partido Popular en Telde? Nosotros le preguntamos a Sergio Ramos en su día y le restaba importancia. Hablaba la que era responsable del comité local, que había dimitido porque no estaba de acuerdo con las políticas de gestión de su partido dentro del ayuntamiento. ¿Por qué fue realmente, señor Ramos? Bueno, si se refiere un poco a la situación del Partido Popular, han sido siempre tan responsables en el compromiso con realmente no dañar a su propia organización, pero evidentemente un
una forma de entender la política distinta. Es decir, la persona anteriormente en el Partido Popular era una persona pues, muy humilde, muy tranquila, muy cercana, muy dialogante, y evidentemente es sorprendente que se conforme una gestora, pero es sorprendente que una persona que lidera una gestora pues dé la sensación de liderazgo. Yo creo que las gestoras están para cumplir un proceso transitorio, y este señor pues evidentemente lo ha ocupado, pero deberán decidir los militantes, que desde luego hay muchos militantes que no están de acuerdo con la gestión del Partido Popular en el municipio. Yo no soy nadie para opinar dentro de otro partido, evidentemente, pero el lugar no deja dudas que en muchas reuniones, concentraciones y encuentros, pues las personas son mínimas, aun estando gobernando. Entonces yo creo que la ciudadanía de Telde no está a favor de la crispación, de la altanería, y sobre todo lo que se criticó a la ex concejala Carmen Hernández, actualmente diputada de Nueva Canaria, que estaba más en Tenerife que en Telde. Pues evidentemente este señor ha ido más lejos, y es más el tiempo que disfruta estando en Madrid que estando aquí. Evidentemente el salario del Senado es mucho más apetecible que un salario de un municipio como el de Telde. ¿Usted sigue siendo secretario general del PSOE en Telde, de la agrupación socialista? Sí, desde el 2022 se ratificó pues el volver a ser secretario general, 27 de abril del 22, y ahora mismo nos quedarían pues 2 años más de mandato, que sería cuando finalizaría digamos, mi labor como secretario general en esta etapa. ¿Ha logrado unificación? ¿Ha logrado unir el partido? Se lo planteo, se lo pregunto, porque en su momento, como bien sabe usted, hubo una especie de guerra interna, si me permite la expresión, entre un sector, el sector que usted representaba o representa, señor Ramos, y otro sector, el sector que representaba en su momento, en aquel momento, Tino Denis, que fue concejal de su grupo socialista, del grupo socialista en el ayuntamiento, donde además, en este caso, el propio sector, el propio Tino Denis, denunció supuestas irregularidades en ese proceso de primaria. Bueno, al final yo creo que lo importante en aquel proceso, que se ganó unas primarias, que me otorgó la confianza de la ciudadanía, bueno, en este caso de la militancia, como secretario general. Posteriormente hubo unas primarias como candidato, que también fueron ratificadas, y todos los procesos internos del Partido Socialista pues nos otorgó la limpieza, no solo del resultado, sino del proceso. Y yo creo que esa etapa ha quedado más allá que clarificada, sobre todo porque después esas personas que en aquel momento estuvieron en el Partido Socialista y dijeron que eran socialistas, pues conformaron otro partido político que sacó 900 votos y no obtuvo representación en el municipio, y a día de hoy pues están disueltos. Es decir, se presentaron a las elecciones y meses más tarde ya no hay ni sede abierta ni partido. Eso al final pues también deja ver un poco la ganas de hacer política, y esto en este caso pues nosotros seguimos trabajando. A pesar de esa división, nosotros quedamos como segunda fuerza política en el municipio a 2 concejales de Ciuca con 7, nosotros con 5, y evidentemente pues el trabajo es recuperar el 6º concejal que tuvimos en las pasadas elecciones, y ser pues primera fuerza. La verdad que nunca hemos sido, pero podemos estar orgullosos que a pesar del trabajo, la ciudadanía entendió que eran unos pocos los que no estaban de acuerdo, y nos otorgaron la confianza de ser segunda fuerza. En números deberíamos estar gobernando, pero ya digo, esto es un gobierno de derecha, de Ciuca y el Partido Popular, que se abrazó a la ultraderecha, y que a los partidos progresistas pues nos quedamos fuera, o partido de izquierda. Ya por último, muy rápidamente, señor Ramos, ¿mantiene usted todavía las esperanzas o las aspiraciones de convertirse en su día en secretario general del Partido Socialista en la isla de Gran Canaria? No le escuché bien porque a veces se entrecorta el Si sonido. mantiene usted la esperanza o las aspiraciones de algún día convertirse en secretario general del Partido Socialista en su isla, en Gran Canaria. Bueno, yo creo que cuando estás dentro de una organización como el PSOE, estar en órganos de gestión, de representación y en cualquier ámbito, pues para todos un orgullo. En su momento decidí dar un paso al frente de las primarias insulares, creía que era el momento de cambiar las cosas. Por poca diferencia, pues no obtuve la victoria, pero sin duda pues también la obtuvo un gran candidato como era Llano Franchi, que representa
pues mucha experiencia, mucho bagaje y que tenemos toda la confianza en él como secretario insular. Y la verdad que para nosotros es una satisfacción que él también está al frente a nivel de Gran Canaria. Por lo tanto, soy joven todavía y tenemos oportunidad de crecer, pero a día de hoy pues estoy muy contento que esté Jano Franchi y desde Telde siempre lo hemos apoyado y avalado. Yo creo que los procesos son eso, no conformar otros partidos políticos, irte o marcharte. Se gana, se pierde, pero somos compañeros y hay que apoyar al día siguiente. Y tendremos tiempo también, Alejandro, de volver a tener una conversación para hablar de la actualidad política del municipio de Telde, que sin duda, bueno, pues genera lógicamente mucha información y yo creo que es muy importante el papel que realizan lógicamente de fiscalización desde la oposición. Así que, Alejandro, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito de televisión. Muchas gracias, un abrazo a los dos, muy amables y gracias por llamar. Bueno, continuamos con la actualidad. La verdad es que ha sido un repaso intenso a toda esa situación política de gestión de Telde, pero también de la parte política, muchas realidades, ¿no?, que se mezclan en un municipio muy peculiar en cuanto a cómo se traduce el voto de la ciudadanía en la representación en el pleno municipal. Yo creo que Óscar ha hecho preguntas muy certeras. Pero tenemos que continuar rápidamente porque les comentábamos este martes, bueno, pues toda esa situación que se está viviendo en el mundo de la cultura ante el escándalo de haber conocido las condenas, 2 condenas por violencia machista del director de Fábrica de La Isleta. Esto ya está empezando a tener, bueno, pues consecuencias, y es que, por ejemplo, en este caso el artista, el rapero Chojin, ha cancelado su concierto en Fábrica de La Isleta, y a mí me gusta mucho un poco lo que asegura el rapero, ¿no? Las 2 condenas firmes consideran probado que hubo agresiones físicas, vejaciones, amenazas e insultos por parte de José Alberto Medina. No lo conozco personalmente, pero en este caso no me hace falta para saber que no tengo más opción que desvincularme de su sala, ha manifestado, insisto, el Chojin, este rapero, que la verdad es que yo creo que da un paso que yo creo que es fundamental en este tipo de circunstancias, Óscar, y es el decir, no, yo en este tipo de cosas no me... Absolutamente, no participo, no rotundo, es importante este paso, quiere decir, por tanto, independientemente de esperar el recorrido de este tipo de denuncias que hemos conocido, parece ser que ya van atrincherando, en este caso arrinconando no solamente a la figura del protagonista de la noticia, sino lo que es la imagen, ¿no?, de la propia sala, y este paso que ha dado, insisto, el rapero bueno, pues, en cuestión, que cancela ese concierto en la Fábrica de La Isleta por esas condenas de violencia de género, insisto, de su director, y que han trascendido públicamente, yo creo que es un paso importante. Ahora pues habría que ver el papel que juegan las instituciones, aquellas instituciones, como yo decía el pasado martes, que han apoyado, que han subvencionado a la figura del protagonista. En cualquier caso, hay que ser muy prudente, hay que tener mucha cautela, hay que seguir el recorrido del asunto, pero cuanto menos, desde luego, hay que condenarlo, insisto, a priori, públicamente. Y es muy importante, insisto, este tipo de pasos que se dan por parte de quienes además tienen una visibilidad y una influencia importante en la sociedad. 2 condenas firmes ya por violencia machista, las que se han sumado pues varias denuncias de personas que, bueno, ratifican esos comportamientos machistas en sus denuncias por parte del director de la Fábrica de La Isleta, que, como ven, pues está teniendo consecuencias ya esta noticia que ha saltado a la opinión pública. Y vamos a ir a la isla de La Palma, porque por fin una noticia muy esperada que se anunciaba este martes por parte del Cabildo de La Palma, por ejemplo, lo publicaba el periódico Diario de Avisos. Se ha autorizado el acceso libre a la playa y las viviendas en Puerto Naos. Será a partir del 3 de junio, eliminando el uso de los códigos QR y aprobando el cambio de ubicación de los controles de entrada que se trasladan al límite de la llamada zona negra. Óscar, sí, una noticia muy esperada, absolutamente, que ha tardado en llegar por motivos de seguridad, sí, pero necesaria para la economía de esta zona vital de la isla. Absolutamente, siempre lo he dicho, es una importante noticia, una luz verde, otra nueva para la costa de los Llanos de Aridane. Estamos hablando de la zona de Puerto Naos, también es diferente, va más lento el acceso a la zona de la Bombilla. La zona de la Bombilla es una zona muy peculiar, por tanto las circunstancias no son las mismas, es decir, el territorio y las viviendas de la Bombilla nada tienen que ver con esa zona concreta que ven en pantalla, que es la zona de Puerto Naos. Se va ampliando el número de familias y de viviendas que pueden regresar a sus casas. Saben que una zona restringida desde que se produjo hace ya algún tiempo, como saben, la erupción volcánica de los Llanos de Aridane, en este caso del Valle de Aridane. Hay que decir que, bueno, la apertura están abriendo también, están autorizando el regreso a más casas, pero también están autorizando la apertura de nuevos negocios, ya van varios, y esto es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, aquellos que conozcan La Palma, aquellos que conozcan el Valle de Aridane, que conozcan concretamente Puerto Naos, la zona más importante, más potente, una de las más potentes, si no la
la primera, turísticamente hablando, de la isla de La Palma. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, ahí hay una avenida que siempre ha sido potente económicamente en el marco de la Isla Bonita. Estamos hablando que hay una zona importante de apartamentos, en este caso de segundas residencias, donde veranea mucha gente, donde disfruta mucha gente sus vacaciones, y que además es importante porque, aparte de los negocios que hay restaurantes, negocios de ocio, para el disfrute, insisto, de la zona turística. Es verdad que ya se dio la luz verde a la zona de la playa, ¿no? Es importante también porque se puede acceder a la playa, pero ahí hay un hotel, el famoso histórico hotel de Puerto Naos, de toda la vida, históricamente un hotel situado en ese enclave, cerrado a cal y canto también, ¿no? Su actividad después de la erupción volcánica. Puedo avanzar un dato, me lo confirmaba el otro día en una entrevista en la radio en Onda Cero Javier Llama, alcalde de la localidad de Los Llanos de Aridane, de Coalición Canaria. Me decía que, bueno, ya es importante este dato, ¿no? Que ya en el hotel, la dirección del hotel está trabajando. Recientemente el propio Llamas, el alcalde, había visitado el propio hotel, la zona, y que están trabajando ya las previsiones, en principio, que se calculan, según, repito, me transmitía el propio alcalde de Los Llanos de Aridane, que para primeros de julio pueda abrir ese hotel de Los Llanos de Aridane, ese hotel de Puerto Naos. Por tanto, es una buena noticia desde el punto de vista turístico. Bueno, buena noticia turística. Javier Llamas, por cierto, en unas semanas estará aquí también en Canarias al Día para hablar de la actualidad del municipio de Los Llanos. Saben que también es diputado autonómico, pero a nosotros nos interesa sobre todo esa cercanía. Necesitamos estar al lado de una ciudadanía, ¿no?, que lo ha pasado muy mal y que ahora está viendo poco a poco cómo se va volviendo a la normalidad total, ¿no?, si se puede llegar a ese punto, ¿no? Sí, cierto. Y además es importante la entrevista con el señor Llamas. Decía que es diputado regional, es el alcalde, pero él ha asumido directamente, en este caso, un área, una concejalía que creó él directamente, la de reconstrucción del volcán de La Palma. Sabes que también en el gobierno autónomo, otro palmero, un pacense, un hombre del Paso, dirige también, en este caso, una viceconsejería del gobierno de Canarias, que es la viceconsejería de reconstrucción del volcán de La Palma. Bueno, mucho que hablar con Javier Llamas, como ahora también tenemos bastante que hablar con nuestro próximo invitado, porque nos vamos a la isla de Lanzarote. Desde la jornada de este miércoles, en torno a 24.000 usuarios de 25 localidades de la isla han sufrido cortes de agua provocados a raíz de las medidas que se han tenido que tomar por una gran obra que está realizando la empresa Endesa. Óscar. Sí. Desconozco cuál es la realidad, por eso vamos a conectar con el responsable de aguas del Cabildo de Lanzarote. Yo ayer hablaba con él por la tarde, además también en la radio, me contaba las previsiones. En principio me decía que más de una veintena de municipios de Lanzarote podrían sufrir, ayer me lo contaba, la interrupción del suministro de aguas por esas obras de eléctrica de Endesa. En principio eran unas 25, estamos hablando de unas obras que la compañía realizó junto a la central de desaladora Díaz Rijo y que obligaba, por tanto, a suspender la producción, aparte de agua potable, insisto, en este caso, en 3 potabilizadoras de Recife y otras infraestructuras claves para la distribución. Eso ayer, insisto, desconozco cómo ha transcurrido las últimas horas en la isla de Lanzarote. Bueno, pues para conocer precisamente cuál es la última hora de ese corte masivo de agua que se producía desde la jornada de este miércoles, vamos a saludar a Domingo Cejas, que es consejero, entre otras responsabilidades, de aguas del Cabildo de Lanzarote. Domingo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ustedes. Muchísimas gracias también por intentar difundir y informar a la población de estos cortes que hemos sufrido a lo largo del día de hoy. Bueno, lo primero es actualizar esa información. ¿Ustedes preveían o tenían la intención de que a partir de la tarde de este jueves ya no hubiera usuarios afectados por esos cortes de suministro? ¿Cuál es la realidad a esta hora de la noche? Bueno, la realidad ha sido transcurrido incluso con mejores de lo que teníamos previsto en cuanto al tiempo que necesitaba la empresa Endesa para hacer esos trabajos de mantenimiento que habían pedido el corte, y aproximadamente a partir de las 4 de la tarde ya ellos terminaban lo que es los trabajos, pero después empezaba Canal Gestión a poner sus plantas en marcha, ¿no? Eso lleva un proceso bastante complicado para ponerla en producción al 100%. A partir de las 7 de la tarde terminaban prácticamente de estar la Lanzarote 3, Lanzarote 4 y Lanzarote 5 en producción. Todos somos conscientes que una cosa es ponerlas en marcha y después a la realidad de los usuarios, ¿no? A los usuarios, acabo de cortar hace ahora 5 minutos con el responsable de servicio, y van reponiendo poco a poco los núcleos afectados. La parte norte ya se le está restableciendo el servicio, en la parte centro de aquí, lo que hablamos de la parte centro de la isla, también se le está reponiendo. A la capital
de Arrecife y los barrios también se le están reponiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, a lo largo de la noche y a partir de mañana el servicio estará prácticamente restablecido al 100%. Es verdad que como hemos padecido pues estas 15 o 20 horas de no tener agua, pues la red está prácticamente descargada y pues habrá que ir cargándola, y sobre todo pues esos vecinos que pues han estado sin agua, pues ahora costará a que se normalice el 100% y que toda la gente tenga agua normal, pues me imagino lo que yo ya decía ayer también, ¿no? 24, 48 horas. Pero yo espero que a lo largo de esta noche y mañana, a lo largo de mañana, pues esté prácticamente la totalidad de los núcleos sin restricciones ninguna. Que eso, en principio, la producción de las 3 plantas están ya perfectamente al 100% de ellas, y por lo tanto esperemos que lo que digo, que ya en cuestión de lo que queda esta noche y las mañanas de mañana viernes, pues puedan estar normalizado el servicio. Consejero, ¿hay alguna posibilidad, no sé si tienen derecho a ella o no, o se han puesto algunas medidas de compensación para paliar evidentemente los daños que esto ha causado a los particulares? Yo no solo pienso en los particulares, sino también entiendo que en el sector, en algunos negocios que se pueden haber visto perjudicados por este suministro de agua. En ese sentido, ¿hay alguna medida tomada por el Cabildo o tienen derecho, en este caso, los afectados a algún tipo de compensación? No, vamos a ver, todos saben que el servicio, es verdad que es obligatorio tener agua, pero también deben de tener todos los usuarios unas reservas mínimas para cuando ocurre este tipo de cosas. Darse cuenta que esto es un tema que la ley lo ampara, hay un servicio que hacer de mantenimiento, es menos cierto que tanto los usuarios como nosotros también tendríamos que tener esos depósitos de reserva, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Bueno, nosotros los depósitos de reserva no hemos podido llegar a tener ese cubrimiento para que no hubiera esta merma, pero también no menos cierto que todo usuario, cuando se le da por parte de los ayuntamientos lo que se llaman por la primera ocupación, las cédulas, tienen que tener la obligación de tener unos depósitos de reserva como mínimo para una semana, cosa que es verdad que posiblemente pues muchos no lo tienen, ¿no? Pero la intención es que como mínimo 24 horas sí es lo normal que deberían de tener, ¿no? Es verdad que hay casos excepcionales que no tienen ni algunos depósitos, pero en principio que nosotros tengamos incidencia en el día de hoy. Han habido como 4 o 5 casos puntuales de que no tenían depósitos, pero en general la isla de Lanzarote y sobre todo la parte de los pueblos y demás, tradicionalmente tenemos lo que llamamos aljibe o tanques con una capacidad mínima para tener agua 2-3 días, ¿no? Por lo tanto, por eso, en principio, lo que es el daño, por así decirlo, o el problema que hemos tenido no ha sido tan llamativo, y sobre todo porque estamos hablando, ya digo, empezamos anoche y a partir de esta tarde pues ya se está restableciendo el servicio a la capital de Arrecife y los barrios. Me consta que ahora acaba de terminar de hablar con el responsable de servicio y me dice que prácticamente Arrecife ya tienen abierto la totalidad. Óscar. Sí, señor Ceja, independientemente de este hecho que parece puntual por esa obra, como decimos, de la compañía eléctrica Endesa, con esas consecuencias de las que habla, pero llevamos tiempo también hablando que se están produciendo de manera constante, usted lo sabe, cortes de agua en algunos puntos concretos, en algunas localidades de la isla de Lanzarote, y además con el malestar que transmiten los agricultores. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso en la isla? Bueno, vamos a ver, evidentemente la isla de Lanzarote llevamos muchísimos años con una infraestructura de la red hidráulica de esta isla que data de más de 40 años, 35-40 años. Una infraestructura que se hizo en su momento diseñada para una ocupación. A esto, en la isla de Lanzarote tenemos la peculiaridad que no tenemos sino una única red, tanto la red de consumo humano como de la red del sector primario. Es la misma. Aquí la isla de Lanzarote, como en otras islas occidentales que tienen tanto la red de agua agrícola como la red de consumo, tienen 2 redes. Nosotros no. Nosotros tenemos, el sector primario lo padece tanto
porque es la misma red de agua, ¿no? Y entonces, al no tener suficiente, que es verdad que llevamos ya muchísimo tiempo padeciendo, los pueblos ya tradicionalmente hace años que se tienen un calendario, no tienen agua todos los días. Aquí hay pueblos de hace ya muchísimos años que reciben agua a lo mejor 2 veces en semana, 3 veces en semana. ¿Por qué? Porque no les podían llegar agua. La intención nuestra es, hoy precisamente también es un día importantísimo, hoy aprobamos en el Consejo Insular de Agua de Lanzarote un convenio con el Ministerio de Agricultura del Gobierno Central y también con la empresa mercantil Sellasa para llevar a cabo un proyecto de agua de regadío en la zona noroeste de la zona del municipio de Tinajo y Teguise para el sector agrícola, principalmente para eso. Ahí sería una red específica para el sector agrícola, y donde entonces eso ya mejoraríamos muchísimo, tanto para el propio sector como esa agua que dejamos de servir porque ya tenemos agua agrícola directamente con una planta propia, pero también mejoraríamos en los dos aspectos, tanto con el agua que con esta planta que entraría en producción. Calculamos que si todo saldría, estamos hablando que a final del 2026 estaríamos en condiciones de estar produciendo y dándole agua al sector primario de toda esa zona nordeste del municipio de Tinajo y de Teguise, ¿no? Y nuestra intención es que el agua que dejaríamos de darle agua de canal, del propio agua de consumo humano, se quedaría para el resto de esa necesidad, ¿no? De esos pueblos que quedan ahora mismo sin agua, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que intentar de luchar para que el agua del sector primario sea prácticamente independiente del agua que tenemos a día de hoy, porque tenemos una única red. Somos de las pocas islas, creo que también la isla hermana Fuerteventura también es lo mismo, pero el resto de las islas todas tienen sus dos redes, tanto la red de consumo humano para las viviendas y después tiene la red del sector primario. Nosotros no. Ya, ¿cuál es señor Seas, la principal medida estrella para afrontar, abordar la crisis hídrica? Por ejemplo, Tenerife, el Cabildo de Tenerife anunciaba recientemente que entre las 75 medidas que el Consejo Insular de Agua tiene en exposición pública en estos momentos, una de ellas importante, es decir, a la empresa Valten del Cabildo de Tenerife, que le van a plantear o le plantean que aumente las tarifas de hoteles o centros de ocio. Decía la propia consejera Blanca Pérez del Cabildo, por ejemplo, el Abama, un hotel del sur de Tenerife, o centros de ocio como el Loro Parque, y que la producción beneficie en este caso al resto en esta crisis hídrica. ¿Ustedes han planteado alguna medida de este tipo, teniendo en cuenta que bueno, Lanzarote es líder además también desde el punto de vista hotelero y centros de ocio? Sí, vamos a ver, nosotros tenemos también previsto más de 100 actuaciones. Evidentemente, como bien está planteando, curiosamente yo tuve el martes en el Cabildo de Tenerife, un poco también para ver en la línea que habían trabajado ellos, por si a nosotros también nos servía como orientación, ¿no? Pero nosotros de todas formas teníamos claro cómo tenemos que actuar y qué medidas vamos a tomar. Mira, en cuanto al sector turístico, al sector industrial, desde que venimos suministrando, ellos pagan la tonelada muchísimo más cara que el agua de consumo humano, que desde en su primer momento se tenía para soportar el coste del agua, que no sea el sector residencial el que tenga que esa tonelada pues sea un coste abusivo, ¿no? Y en cuanto a las actuaciones con el plan hidrológico, que ya esta semana también nos anunciaba la Consejería de Agua, que ya por fin tiene el visto bueno del informe de impacto ambiental. Para el siguiente paso es aprobar inicialmente, que me han comentado que a principios de junio puede estar en la publicación inicial. Eso le daría cobertura para que las plantas desaladoras privadas, que en esta isla hay más de 70, sobre todo de los hoteles, que tengan la cobertura, el amparo legal de poder producir agua
y si tuvieran excedente, de buscar la manera de que puedan compensar, ponerla en la red. Esas medidas si fueran nosotros necesarias. Nosotros estamos trabajando en esa línea ahora para poder buscar la manera de que las plantas privadas que a día de hoy tienen los hoteles, pues las pongan a pleno rendimiento, puedan y el excedente no lo pueda poner en la red del servicio. Muy interesante. Además, le escuchaba yo precisamente en las declaraciones por esa decisión que han adoptado en el Consejo de Aguas, cuando usted decía que la isla alcanzó cifras récord de consumo de agua durante el año 2022. Supongo que las cifras habrán ido increciendo en 2023, así que va a ser fundamental ante esa emergencia hídrica, aunque no declarada, pero sí que están padeciendo pues desde hace bastante tiempo islas como Lanzarote, Fuerteventura, todas esas medidas que están poniendo en marcha. Nosotros le agradecemos a Domingo Cejas que nos haya acompañado, sobre todo para hablar de la última hora sobre esos cortes en el suministro, pero también para hablar de una realidad, la realidad hídrica de Lanzarote, que es fundamental de cara al futuro inmediato. Así que muy buenas noches y gracias por toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de transmitirle a la población de Lanzarote la situación del agua en nuestra isla, que yo creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitirle a nuestra isla, a nuestro pueblo, de cómo estamos trabajando y en la línea que debemos de ir mejorando. Muchísimas noches. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Domingo Cejas, Óscar, consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, tiene un papelón por delante. Yo recuerdo que en campaña, por ejemplo, Drago, Canarias, de Alberto Rodríguez, quería limitar el consumo de agua a los hoteles. Sí que es verdad que muchos de los hoteles se producen su propia agua, pero también es verdad que ese proceso puede ser muchísimo más eficiente y es un poco la línea de lo que apuntaba Domingo Cejas. Esto es un quebradero de cabeza para el Cabildo de Lanzarote, quebradero de cabeza también, como saben, para el Cabildo de Fuerteventura. Yo felicito, además, le agradezco al señor Cejas, que siempre que se le llama está para explicar los motivos, bien explicados además, insisto, de los episodios de cortes de agua en la isla, porque es un asunto grave, afecta a gran parte de la población, y además aquellos cortes de los que yo, independientemente de por la avería de esta obra o por estas obras de Endesa, yo he venido contando siempre cortes en localidades de Lanzarote, y de luego siempre ha dado la cara, ha explicado a la población las consecuencias, la situación, y ha pedido calma y en este caso, perdón, incluso disculpas el propio Cejas a la población afectada. Yo creo que es de agradecer que intervengan los medios de comunicación. Bueno, a Lanzarote volveremos dentro de un rato para hablar de otros asuntos de actualidad, pero ahora vamos a hablar de una noticia que también hemos conocido en las últimas horas y que pone el foco en el tráfico ilegal de anabolizantes. De hecho, varios gimnasios del norte de Tenerife se han visto implicados, con algunas personas detenidas, 4 en concreto, monitores deportivos que trabajaban en gimnasios del norte de Tenerife por ese tráfico de anabolizantes, en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, que ha desmantelado a raíz de una investigación en Correos, que era a través de donde se transportaban esos anabolizantes, una red que se dedicaba en sus centros de trabajo al tráfico ilegal de estos medicamentos que se adquirían en terceros países, Óscar. Sí, los agentes, en este caso de la Guardia Civil, como decías, de la sección de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del puerto de la capital tinerfeña, junto a la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, procedió a la detención de esas personas, como decías, David. Es tremendo, 37, 46, 52 y 56 años, todos vecinos de diversos municipios, localidades del norte de la isla de Tenerife. Iniciaron una investigación tras localizar un paquete en el control rutinario de paquetería dentro del centro de tratamiento automatizado de Correo, y detectaron que los ahora arrestados, detenidos por parte de la Guardia Civil, ejercían como monitores deportivos oficiales, recibían la sustancia anabolizantes adquiridas en terceros países vía postal desde la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, como han relatado, como ha informado la Guardia Civil, suministraban a sus clientes en la zona norte de Tenerife a través de los establecimientos deportivos en los que realizaban su trabajo como monitores. Tremendo, esto es bastante grave, o a través de personas de su círculo deportivo más cercano dedicado al mundo de las competiciones. Al final, intervino la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad, desarticuló esta red, esta operación, 4 personas, insisto, en Tenerife, por tráfico ilegal de medicamentos anabolizantes. Esto es un asunto que desgraciadamente suele ocurrir, pero es importante la actuación por parte de la Guardia Civil, de las fuerzas de seguridad. Hay que ponerlo en valor y hay que felicitarles. Bueno, nosotros la verdad es que, por supuesto, felicitando a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que al final son fundamentales para llevar a cabo este tipo de operativas, que tienen mucho trabajo detrás, créanme, porque es así. Bueno, ahora vamos a hablar de un asunto que también preocupa y mucho, que es el problema del acceso a la vivienda.
en Canarias. Lo hemos tratado en muchísimas ocasiones y muchas veces hemos hablado de la necesidad, siempre se habla, está en el punto de mira de que Canarias ha ido muy retrasada en la construcción de viviendas públicas. Prácticamente durante años no se han construido viviendas públicas en Canarias para facilitar el acceso a las personas con menos recursos económicos, pero siempre hemos dicho que está muy bien que ahora el Gobierno de Canarias saque planes para construir viviendas, pero que hay algo que puede ser más rápido, que es la compra de esas viviendas vacías, muchas que además son propiedad de bancos, de fondos buitres que están abandonadas, que además son un caldo de cultivo que favorece la ocupación de esas infraestructuras, de esos edificios, de esos inmuebles. Pues bien, el Gobierno de Canarias, a través de la empresa Visocan, va a destinar 9 millones de euros para arrancar, así lo titulaba la provincia, 90 casas a fondos de inversión y alquilarlas baratas. Visocan las comprará para alquilarlas por entre 350 y 500 euros al mes a demandantes isleños en esos alquileres sociales. Hombre, me parece una iniciativa muy acertada. Insisto que hemos apostado por ello aquí muchas veces, pero también es verdad que yo me planteo si 500 euros es un alquiler asequible hoy en día para muchas familias. A mí me sigue pareciendo caro. Personalmente. Desde luego, 500 euros no está al alcance de las familias, en este caso, con dificultades económicas, entiendo, ¿no? Claro. Estamos hablando de viviendas sociales. Es que a veces Visocan, claro, tú sabes que le critican mucho por tener una política un poco mercantilista, claro, ¿no? Y no sé hasta qué punto existe. Claro, estamos hablando de una empresa pública social. Sí, es una empresa pública, claro. Visocan es una empresa social, una empresa pública que depende de la comunidad autónoma. Luego está el Instituto Canario de la Vivienda. 500 euros, de luego me parece complicado, cuanto menos, para que una familia con problemas económicos, una familia en situación social delicada, pueda acceder con garantías a una vivienda. En cualquier caso, cualquier movimiento que a partir de ahora haga Visocan, yo lo felicito. Es decir, cualquier movimiento, cualquier apuesta en su fin, en su objetivo, que es tratar de articular herramientas o mecanismos para favorecer y para impulsar y proyectar viviendas sociales. Que para eso está creada esa empresa pública. Por cierto, ha nombrado un nuevo gerente. Eso te iba a preguntar, Óscar, que ha habido un nuevo, que es Javier Terán Contreras. Sí, porque el anterior gerente se marchó y ahora, bueno, pues no sé durante este tiempo cómo el habrá. anterior gerente era el que estaba vinculado con Casimiro Curbelo. No, ese es el consejero delegado. Ese es el consejero delegado, ese sigue en su puesto. Creo, si no me equivoco, sigue. Vale, o sea, lo que han cambiado es el director gerente, el consejero delegado de Visocan, un hombre muy cercano a Casimiro Curbelo. Sí. Casimiro Curbelo, vale. Sí. Y luego había un gerente, creo que el gerente se marchó. No sé si durante este tiempo la función de gerente la estaba asumiendo el consejero delegado. Claro. Así es, y ahora acaban de nombrar. Entiendo que es pues, un puesto en este caso de concurso público, digo, ¿no? O sea, habrá accedido el gerente por concurso público, un nuevo gerente de la empresa pública Visocan. Yo decía que cualquier movimiento, cualquier paso hacia adelante para construir, facilitar, arrimar, acercar las viviendas públicas a ese sector, a esa masa de la sociedad canaria que lo pide y en este caso pide auxilio y lanza una voz diaria, repito, de desespero porque necesitan vivienda, bienvenido sea. Ahora bien, también es que es verdad, como dices David, habría que calibrar, habría que ver, sopesar los precios, en este caso del alquiler. Sí. 500 euros me parece excesivo. Lo que no puede ser es que una empresa esté, repito, en cuanto a la gestión, no me refiero a los trabajadores que hacen un trabajo formidable. La gestión no puede ser que Visocan tenga una gestión parada. Es decir, tiene que tener ritmo, porque estamos hablando de viviendas sociales. Y hay que recordar, lo vuelvo a repetir un día más, hay quienes dirán, es que siempre insisten ese dato, que Canarias sigue acarreando, vivimos la herencia de muchos años, de décadas, sin construir viviendas sociales. Y esto le corresponde a esta empresa pública y también al Instituto Canario de la Vivienda. Por cierto, me gustaría saber en qué situación, ya averiguaremos, están aquellas personas, aquellas familias que se encontraban en vilo, en una situación delicada en cuanto a la vivienda en el barrio Chicharrero de Añasa. Sí, bueno, pues mira, un buen asunto para actualizar que es necesario. Donde el alcalde de Santa Cruz, el señor Bermúdez, mandó, recuerdo a Visocan, al gobierno autónomo, una carta pidiendo respuesta y de hecho el propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife llegó a mantener una reunión con el consejero delegado, en este caso de Visocan. Bueno, los dos datos, Óscar, según Visocan, quien ocupaba de manera temporal ese puesto era la directora financiera Ana Brito, en este tiempo, esa vacante, y Javier Terán ha sido criticado por la acampada reivindicativa Lolo Dorta, por considerar que por su pertenencia a algunas empresas del sector mercantil pues puede tener un carácter de incompatibilidad, aunque no sabemos si ha renunciado o no a su puesto en esas empresas o no, pero sí que es verdad que es una persona que viene del sector mercantil inmobiliario privado, lógicamente, pues, como la mayoría, ¿no? Visocan esa experiencia la pone en valor, pero desde la campaña reivindicativa Lolo Horta dicen, oye, cuidado,
cuidado con poner a gente con intereses en el ámbito privado a gestionar las viviendas públicas, ¿no? Así que ahí quedan esos dos datos para que ustedes tengan. Y ahora vamos a sentarnos bien, porque vamos a hablar de la silla de Carlos Tarife. Bueno, ustedes saben que el martes pasado saltaba la noticia, esa noticia que por insólita, por rocambolesca, no sabemos si efectiva o si solamente, bueno, pues una nueva mirada a la galería, un nuevo escaparate para la galería para el propio Carlos Tarife, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, pero el concejal ha decidido sentarse en esos puntos negros de la ciudad donde está aumentando el número de basura que se tira por fuera de los contenedores de manera incívica para intentar, bueno, pues que esas personas no lo hagan. Nosotros hemos escuchado y queremos escuchar al propio Carlos Tarife hablando sobre esta iniciativa que, eso sí, como era de esperar, está generando muchísimo debate en las redes sociales y en las cafeterías de la capital tinerfeña. Escuchamos a Carlos Tarife. Lo que hemos querido es, desde mi punto de vista, levantar las conciencias, ¿no? Tenemos 28 puntos en la ciudad donde no se está depositando la basura de manera ordenada, ¿no? En algunos puntos incluso, con un contenedor a 15 metros, pues los vecinos lo están dejando en un parterre o en el entorno de un árbol, ¿no? A partir de la próxima semana es cuando empezaremos esta campaña. Lo que queremos es concienciar, queremos que todo el mundo colabore con el servicio de limpieza. Los más de 300 operarios de la empresa Valoriza no están para recoger lo indebido, están para recoger bien las papeleras, para recoger bien los contenedores, para tener baldeadas y limpias nuestras calles, pero no están para recoger basura dejada de manera indiscriminada en cualquier sitio, ¿no? Y por lo tanto, yo con esto lo que quiero y lo que he pretendido, y creo que lo estamos consiguiendo, es precisamente levantar la conciencia de muchos y colaborar con nuestro servicio de limpieza y, sobre todo, la parte más importante, con los trabajadores del servicio de limpieza que en una misma calle pues se encuentran, por ejemplo, con que tienen que parar 2 veces ante los incumplimientos de los vecinos. Bueno, y como era de esperar, pues se ha disparado también la creación de memes en torno a la figura de Carlos Tarife y de esta iniciativa, y que no podía faltar a la fiesta de los memes es Dando Chola. Yo yendo a tirar la basura tranquilito. Tarife en la azotea que da pa' los contenedores. Bueno, muchas bromas en torno a esta iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz, que ojalá que sea efectiva y no solo un guiño a la galería por parte del propio Carlos Tarife, pero sí que es verdad que está generando mucho que hablar, y sí que es verdad que también se pueden hacer muchas críticas en torno a la gestión de la política en gestión de residuos de la capital tinerfeña, donde es una ciudad donde mayoritariamente yo creo que hay un consenso en que es una ciudad mayor que está sucia en muchos barrios, incluso en el centro de la ciudad, que huele mal en muchas calles de la capital tinerfeña y que necesita una mejor gestión por parte de la empresa concesionaria, porque una de las cosas que nos tememos y que palpamos de la política de Carlos Tarife en el área de residuos de servicios municipales es que siempre carga todas las tintas, o mayoritariamente todas las tintas, contra la ciudadanía, que parece la principal responsable, y una parte de responsabilidad obviamente tiene, pero probablemente no toda, de esa mal gestión del servicio, de ese contrato de basuras que, como ustedes saben, en su momento generó mucha polémica, con una oferta a la baja, con una serie de compromisos que habría que ver hasta qué punto se han cumplido por parte de Valoriza, de la empresa concesionaria. Está bien exigirle a la ciudadanía, pero sin perder de vista que el Ayuntamiento tiene que exigirle, y mucho, a la empresa que gestiona los residuos de la capital. Sí, en esta jornada más mandaba también, porque sabes cómo en este caso está recibiendo críticas también, porque es un asunto que, bueno, que llega a la ciudadanía, ¿no? Que impacta esta campaña. Quizás ahora, si te parece, hacemos un análisis desde el punto de vista de si impacta o no, o desde el punto de vista político, ¿no? Pero mandaba esta tarde, en la jornada de hoy, el propio Carlos Tarife, que, como saben, es también primer teniente alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, un tuit. La izquierda en Santa Cruz de Tenerife me dice que por qué empiezo mi campaña de la silla en Añaza. Dice el propio Tarife. Podemos empezar por donde quieran. Estas son las calles de la ciudad, puso todas las calles, los distritos donde va a realizar esa campaña, donde se deposita basura en el suelo. Yo quiero acabar con eso. La izquierda, ruido y demagogia. Todo crea política. Bueno, a mí sí me ha llamado la atención también que empiece en Añaza, porque hay otras zonas que evidentemente no tienen que ver con barrios populosos donde también esto ocurre. Esto no es una cuestión, o sea, el ser cívico no va de clases sociales. Me gustaría saber si Carlos Tarife se va a sentar en todas y cada uno de los puntos que ha dicho. 28 puntos, 28 si no me equivoco, puntos, ¿no? Sí. Que ha dicho, ¿qué tal? Si va a cumplir, se va a sentar en todos o va a ser selectivo o no.
Me gustaría saber, bueno, ya un poco ya entrando en el terreno de la broma, Óscar, cómo lo va a hacer, porque a mí me sigue generando muchísimas dudas de cómo se va a sentar en una zona donde hay malos olores, de si se va a sentar en esos contenedores donde hemos visto ratas por fuera de esos contenedores, por una cuestión ya de si va a llevar mascarillas o no. del propio Carlos Tarife. A mí me preocupa un poco también la seguridad del propio Carlos Tarife, que eso sí va a estar acompañado, bueno, por, de agentes de la policía y técnicos de servicio público, la policía local y demás. Entonces, claro, también yo he leído comentarios de gente que dice, bueno, entonces ¿para qué va el concejal? O sea, si va a ir otra gente, ¿para qué va el concejal? O sea, ¿realmente el concejal va a intimidar a alguien, Carlos Tarife, por estar allí? O incluso va a generar que la gente pues se burle de Carlos Tarife. No, o a lo mejor en este caso también sería una función de la policía local, es decir, que vayan los inspectores, que no vaya el político de turno, sino los inspectores con la policía local. Bueno, en definitiva, son 28 puntos, como decía el propio Carlos Tarife, repartidos por 28 puntos negros, distintas calles de la ciudad, repartidas a su vez por los distintos distritos de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Luego habría que partir también en este caso, bueno, yo creo que es una campaña insólita, por eso está teniendo repercusión, está teniendo eco. Eso lo ha conseguido. Absolutamente, lo ha conseguido. Está teniendo impacto en mediático y impacto en la ciudadanía. Quizás puede ser, a lo mejor algún asesor o sus asesores le han planteado esta iniciativa, quizás habrá algún asesor, alguna asesora, digo yo, lo desconozco, que quizás hay alguna mente detrás de esta idea, alguna mente, algún cerebro que le ha planteado para bueno, crear impacto a través de la limpieza en su figura. Digo desde el punto de vista político, no estoy diciendo que sea cierto o no, Oscar, y que el propio Carlos Tarife quiera adquirir conocimiento, es decir, quiera lograr notoriedad política. Notoriedad o conocimiento política. Digo, puede ser esa una opción, o a lo mejor es la opción, sin duda que no le resto credibilidad, la que ha planteado Carlos Tarife, que quiere él mismo ir a esos puntos y tratar de que inspeccionar y que la gente cumpla, en este caso, con la limpieza. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué crees que piensa Bermúdez de esta iniciativa? ¿Tú has escuchado algún comentario del alcalde de señor Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife? No sé lo que puede pensar. Ahora bien, yo no ¿Tú te imaginas a Bermúdez sentado delante de los contenedores? Yo, desde el punto de vista que conozco bien la política municipal de Santa Cruz de Tenerife, oye, cada uno hace lo que considere oportuno y políticamente. Yo no voy a meter en las decisiones de nadie, pero yo no me veo al alcalde de Santa Cruz, el señor Bermúdez, liderando una campaña como esta, desde mi punto de vista personal, y sentándose en una silla en los barrios. No me lo veo, por lo menos al señor Bermúdez. ¿Almeida, el alcalde de Madrid? Tampoco. ¿A Carlos Tarife? Sí. Bueno, lo ha anunciado. A mí no lo hemos visto todavía. Escucha, no lo hemos visto. A mí me ha sorprendido. Ojo, no lo estoy criticando. Lo importante es que tenga efecto, que tenga eficacia y que tenga su recorrido. Habría que verlo. Bueno, usted... Sí. Que, por cierto, creo que ha habido algún posicionamiento de algún dirigente, no sé si la exalcaldesa Patricia Hernández, alguien del PSOE en Santa Cruz, en las redes solamente. Pero que yo sepa, a esta hora de la noche, que yo sepa porque lo consulté, bueno, pedí, en este caso, traté de buscar un posicionamiento, silencio absoluto, no hay posicionamiento oficial del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, oficial, insisto, por las redes, puede que sí, sobre este asunto. Quiere decir, por tanto, si me permiten, Grupo Socialista una vez más, no está ni se les espera. No está ni se les espera al PSOE, por lo menos que manden una nota de prensa criticando que muchos juegos sí que da esta iniciativa de Carlos Tarife. A lo mejor han decidido no darle visibilidad porque consideran que es lo que está buscando el propio Carlos Tarife. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es tomarnos un descanso, dar un buchito de agua para coger fuerzas de cara a la segunda parte del programa. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos, como les adelantamos, hasta Lanzarote. Ay, nos vamos. Gracias, Miguel, nuestro realizador, que nos recuerda que vamos a ir a publicidad con unas imágenes maravillosas. Y yo quiero aplaudir a este conductor de la línea 056 de Titsa, que recogió a este perrito abandonado en una de las paradas. Ahí vamos a ver esas imágenes que ha distribuido también Cristo Gil, desde una de las protectoras de animales, dando las gracias también por este gesto. Este tipo de gestos son los que ayudan y mucho a luchar contra el maltrato animal.
Y les decía que queremos volver a Lanzarote porque hoy también hemos visto una noticia que nos ha generado preocupación y queremos saber qué hay detrás de esta situación que se está viviendo en el municipio de San Bartolomé, en Lanzarote. Lo leíamos precisamente en Diario de Lanzarote. El ayuntamiento ha acusado al gobierno de Canarias de obstaculizar la construcción del centro de salud de Playa Honda. Ha denunciado la falta de compromiso y altura de miras ante un nuevo requerimiento que ha obligado a modificar la titularidad de la cesión del suelo. Ustedes saben que al final, con este tipo de cuestiones, uno de los grandes problemas para desbloquear la construcción de infraestructuras sanitarias y educativas es conseguir el suelo adecuado. Bueno, pues aquí está habiendo problemas entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, pero para conocer un poco mejor esa realidad vamos a saludar a Antonio Rocío, que es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé y concejal, entre otras áreas de Economía y Hacienda. Antonio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nada, muy buenas noches y encantado de estar en este programa. Queremos que nos explique, si puede ser, por qué consideran que el Gobierno de Canarias está obstaculizando la construcción de un centro de salud que, por cierto, es una demanda muy importante para su municipio. Como bien dice usted, efectivamente, uno de los grandes problemas que tienen las infraestructuras educativas y sanitarias es la cesión del suelo. Cuesta muchísimo conseguir suelo y después que urbanísticamente cumplen los parámetros, cosa que evidentemente yo creo que es importante. La gente que nos escucha es el famoso Centro de Salud de Playa Honda, que es el que es San Bartolomé, un municipio importante en la isla de Lanzarote, un municipio que tiene actualmente 18.000 habitantes, donde Playa Honda se concentra pues prácticamente el 70% de la población. Está hablando de 12.000 habitantes, que es quizás el barrio más importante y más concentrado de población de todo Lanzarote, y que cuenta actualmente con un consultorio médico. Bueno, ¿qué hizo el ayuntamiento de hace muchísimos años atrás? Pues son expedientes, evidentemente, que llevan mucho trabajo. Por lo tanto, conseguimos que el anterior, digamos, grupo de gobierno, el anterior legislativo, iniciásemos el expediente, cedimos el suelo. Lo más complicado también la realización del proyecto. Hay que decir que a día de hoy este proyecto cuenta con los informes técnicos jurídicos favorables, un expediente completamente culminado. Es verdad que faltaba la cesión del suelo, porque evidentemente hay una serie de cuestiones urbanísticas. Llevamos 2 años prácticamente con la cesión del suelo, con muchísimos requerimientos e incluso con muchos de ellos entendemos con falta de criterio o falta de rigor, para que la gente nos entienda. Después de 4 requerimientos, este expediente, repito, a día de hoy lo más importante es que ya cuenta con todos los parabienes e incluso presupuestariamente, lamentablemente incluso peleamos cuando se elaboraron los presupuestos del Gobierno de Canarias, que no contaba con la partida presupuestaria suficiente. Bueno, hubo un compromiso por parte de la Consejería, que bueno, había una bolsa global y común, que en cierta forma pues no había problemas económicos. Y nos encontramos con 2 sorpresas. Justamente el pleno de marzo, del pasado marzo, porque hay que decir que estos requerimientos llevan en este caso acuerdos plenarios y sesiones, bueno, un pequeño requerimiento un poco, digamos, a entender ciertamente ridículo, donde decían que bueno, hay una diferencia de 43 centímetros cuadrados en el proyecto. Bueno, se corrigió y se mandó. Y ya la semana pasada, ya el colmo de los colmos, donde francamente entendemos que yo no sé si con intención de retrasar el expediente, porque en cierta forma este grupo de gobierno, en este caso del Ayuntamiento de San Bartolomé, no es del mismo color político que los actuales gobernantes, y vemos de forma incrédula que nos dicen después de 2 años, después de varios requerimientos y cesión de suelo, que ya está todo seguido, nos dicen que en lugar de ceder el suelo a la Consejería de Sanidad, en este caso al Gobierno de Canarias, se lo cedamos al Gobierno de Canarias para que a su vez este se lo ceda a la propia Consejería. Ya nos parece esto inverosímil, nos parece quizás una tomadura de pelo. Yo no sé si falta de coordinación dentro del propio Gobierno de Canarias, no entendemos por qué, francamente nos parece primero una falta de rigor, una falta de seriedad y una descoordinación. Yo no sé si son reinos de taifas dentro del propio gobierno, que nos parece hasta ridículo esto ya, ¿verdad? Nos parece un poco serio. Concejal, ¿cree usted que detrás de esta actitud, de este comportamiento, hay una cuestión política de que no comparten las mismas siglas que el Gobierno de Canarias? Y me gustaría saber si también a través de alguno de los diputados o diputadas de su partido en la isla de Lanzarote tienen pensado llevar este asunto al Parlamento de Canarias. Pues sí, francamente nos da que pensar. De ello, creo que hace 2 meses se llevó una pregunta al propio Gobierno de Canarias e incluso vimos la consejera, al parecer, incluso desconocía si tenía proyecto o no, cosa que sí lo tiene. Nosotros nos da que pensar, de luego pensamos mal, porque y además escuchamos rumores, porque en Lanzarote hay intención de hacer otros centros de salud e incluso en otros municipios que incluso no están ni el proyecto hecho ni la cesión del suelo. Por lo tanto, se le da dando más importancia a esos municipios que son de su mismo color político y francamente nos preocupa, nos entendemos y estamos ya sospechando cuestiones que hasta de casi de mala fe y desde luego el alcalde está muy enfadado. Lo que vamos a hacer para que no haya más malos entendidos, el alcalde se da en persona allí y vamos a registrar el proyecto donde nos digan de verdad. Yo creo que ya es una cuestión de seriedad y entendemos que sí, aquí puede haber mala fe, yo creo que ya está bien, porque repito, este proyecto, este bien está impoluto.
de los más impolutos que hay actualmente en ese gobierno de Canarias. Y ya no hay excusa, lo que procede es sacarlo a licitación porque es muy necesario. Hay que decir que Playa Honda en este caso sobrepasa el nivel mínimo de cartilla sanitaria, incluso hay población que está yendo a otros municipios, a Arrecife concretamente, saturando los servicios de Arrecife. Los ciudadanos de San Bartolomé tienen que ir a otros municipios. No entendemos como algo tan necesario, con todo el expediente culminado, y de una cierta forma retraso de forma intencionada. Y yo creo que ya francamente estamos sospechando, porque esto no tiene sentido. Repito, este último requerimiento es que nos parece primero una falta de respeto a la administración, al ayuntamiento y al propio funcionamiento del gobierno de Canarias, que nos parece lamentable que dentro de sus propios organigramas no sepan cederse, digamos, un expediente, pasarse de un departamento a otro. Después, repito, de infinidad de requerimientos y cesión de suelo. Pero bueno, afortunadamente no nos vamos a cansar, no vamos digamos, a desistir en el empeño, y seguiremos evidentemente convocando los plenos que sean necesarios, e iremos presencialmente ahí a hablar con el que sea y lo registraremos donde nos digan, porque ya entendemos que ya es el último, el colmo de los colmos, y espero de verdad que ya sea el último requerimiento, o por lo menos si fuese con algún rigor, que ya no lo hay, porque ya no hay más requerimientos, ya lo han hecho todo y afortunadamente lo hemos cubierto todo. Concejal, aprovecho que usted además lleva las áreas de Economía y de Hacienda, y que hace algunos meses, o sea, como 2 meses, escuchaba unas declaraciones suyas en las que criticaba el reparto de fondos por parte del Cabildo con respecto a otros municipios. Por ejemplo, hablaba del caso de Arrecife, que había recibido en torno a 663.000 euros, o una cifra similar, decía usted, para eventos y de otras celebraciones en el municipio. Ustedes pedían un trato equitativo. ¿Están notando eso? Que a la hora de financiar a los municipios de la isla, el Cabildo está favoreciendo a aquellos que son más cercanos a su color político. Efectivamente, y lo triste es que cada día más, porque sí es verdad que Lanzarote, en cierta forma, da igual el grupo de gobierno, los fondos, digamos, los planes de cooperación municipal, que son fondos que establece el Cabildo con los ayuntamientos, en cierta forma hay un criterio y un reparto equitativo. Pero vemos que de último, justamente contra el actual grupo de gobierno del Cabildo, que ahora se están dedicando a dar muchísimo dinero para fiestas, para eventos festivos, a administraciones, a otros ayuntamientos, que eso nunca se ha dado en Lanzarote, y de luego, pero que está hablando ya de cerca de 1 millón de euros, está hablando de cantidades brutales. Nosotros, evidentemente, no estamos en contra de que se ayude a esos ayuntamientos, incluso ayuntamientos mucho más ricos, e incluso ayuntamientos que la propia ley no los ampara, porque si hay cosas que te aclara que la ley de Cabildo, que tiene la obligación de ayudar a asistir a aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y los demás, evidentemente, se les puede ayudar, pero repito, nos parece bien, no estamos en contra, pero queremos el mismo trato equitativo o algo proporcional en función de la población. Lo que no puede ser que vemos de forma continua un derroche de dinero asombroso, creo que estamos hablando ya cantidades importantes, que no estamos en contra, pero si se da un dinero a ayuntamientos, evidentemente pedimos respeto institucional, y queremos, de hecho el alcalde así lo ha dicho, mira, vamos a requerirlo ya de forma por escrito, requerimiento, lo que sea necesario. Queremos el mismo derecho, el mismo respeto, en primer lugar porque se está vulnerando los mismos servicios a los ciudadanos de San Bartolomé por ser de diferentes colores políticos, cosa irracional y repito, que nunca ha sucedido en la isla de Lanzarote hasta la fecha, ¿verdad? Siempre ha habido acuerdos, siempre ha habido un reparto equitativo, repito, queremos respeto. Y nos parece bien que se ayude a los ayuntamientos para eventos festivos, pero pedimos lo mismo, ni más ni menos. Oscar. Señor Rocío, ¿en qué punto se encuentran en estos momentos los trabajos en la zona de Playa Honda, precisamente después del temporal en la costa? Por ejemplo, con la famosa caída del muro, en este caso de la avenida. Pues afortunadamente esta administración, si hay cosas que carecemos de un equipo técnico muy profesional, activó el procedimiento a través de un procedimiento de emergencia, porque entendíamos que la seguridad está por encima, y de hecho ya está culminado en apenas mes y medio, incluso está culminado hace más de un mes, una fase, otra fase fue más compleja, pero afortunadamente ya es un proyecto culminado, y la próxima semana seguramente ya lo abriremos al público, porque repito, es una cuestión sobrevenida, y la administración estamos para actuar en casos de este tipo que son de emergencia. Expediente resuelto, y afortunadamente no fue mucho más allá, lo conseguimos resolver. Y también hay que decir que actualmente también en el municipio de San Bartolomé se están cometiendo muchísimas obras por la propia gestión de estos años de gestión, de transparencia y sobre todo de mucha estabilidad, porque este ayuntamiento hemos sido quizás el ayuntamiento, el experimento político de Canarias. Ustedes no sé si se acordarán, empezaron hasta la primera moción de censura de Canarias, fue en San Bartolomé, para bien despropósito, y actualmente es el municipio de más estabilidad política de todo Lanzarote, con muchísima diferencia. Y esto permite esa estabilidad, esa tranquilidad, gobernar con mucha tranquilidad, con estabilidad económica, y afortunadamente estamos transformando un municipio con infinidad de obras muy necesarias y que entendemos que son muy necesarias y que los ciudadanos están agradeciendo.
Pues concejal Antonio Rocío, primer teniente alcalde del municipio, gracias por ayudarnos también a conocer un poquito mejor la realidad de algunos asuntos de actualidad que preocupan a la corporación municipal en estos momentos en San Bartolomé. De verdad, muchas gracias y buenas noches. Nada, gracias a ustedes, muy buenas noches. Bueno, continuamos con más actualidad. Habrán escuchado aquí infinidad de veces a nuestro compañero Óscar Martín lanzar una pregunta. ¿Dónde están los 4 millones del caso Mascarillas que el gobierno de Canarias se comprometió a recuperar después de esa estafa que se investiga ahora también en la vía penal? Bueno, pues Matilde Asián, la consejera de Hacienda, ha sido cuestionada precisamente por esa pregunta. No se la ha hecho Óscar Martín, que no es parlamentario, pero sí se la han planteado en el Parlamento de Canarias. Y esto es lo que ha respondido sobre el rastro de ese dinero que intenta recuperar el Ejecutivo Autonómico. Efectivamente, como es sabido y desafortunadamente porque hay muchos datos en prensa, respecto al procedimiento que se está siguiendo para recuperar el dinero de la entidad a la que se refiere la pregunta, debo decirle que efectivamente la Administración Tributaria Canaria está ejecutando la gestión del cobro de las cantidades impagadas al Servicio Canario de Salud. ¿Y por qué lo hace la Administración Tributaria Canaria? Lo hace porque se firmó un convenio en febrero de 2021 y se le atribuyeron a la Administración Tributaria Canaria estas competencias. ¿Qué ha hecho la Administración Tributaria Canaria una vez que le llega la deuda pendiente no cobrada para proceder a su cobro en ejecutiva? Pues ha hecho las facultades que le atribuye el Reglamento General de Recaudación, esto es, dictar providencia de apremio, proceder al embargo de los bienes, desde los más líquidos a los más ilíquidos y derivación de responsabilidad. El procedimiento de recaudación no está finalizado. En este momento no puedo comentarle más allá datos concretos porque, como es sabido también, los datos con trascendencia tributaria en el ejercicio de estas funciones se han puesto de manifiesto. Datos, informes y antecedentes que tienen trascendencia tributaria tienen el carácter reservado. Y estos datos, cuando se refieren a un obligado tributario concreto, datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración Tributaria en el ejercicio de sus funciones, no pueden ser cedidos a terceros, salvo en los supuestos contemplados en la ley. Bueno, escuchamos a la consejera de Hacienda. Por ese convenio es la Agencia Tributaria Canaria quien intenta recuperar el dinero. Se han dictado ya providencias de apremio, pero también el embargo de bienes para, en este caso, la empresa que, como saben, es RR7, sí, es la que presuntamente estafó al gobierno de Canarias. Así es, Matilde Asián, la consejera de Pero no Hacienda. tenemos el dinero todavía, Óscar. Claro, no sé si te vale la respuesta. no entendí nada. Bueno, yo sí entendí, pero seguramente la ciudadanía no habrá entendido nada. Bueno, que no tenemos el dinero. Ella es la consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma, no se ha recuperado todavía, no se han recuperado. Está haciendo movimientos el gobierno autónomo, es verdad, porque lo anunció en su momento el presidente Clavijo, lo anunció, como han podido ver, la propia consejera de Hacienda, pero de momento no se ha recuperado el dinero. Es decir, los 4 millones de euros que supuestamente, en este caso, fue estafado el gobierno autónomo, porque saben que el gobierno del Pacto de las Flores dijo que ellos denunciaban esa supuesta estafa, que ellos se sentían estafados o que ellos eran estafados también por esos 4 millones de euros. La sociedad canaria, permítanme que les vuelva a repetir, sigue esperando ese dinero, los famosos 4 millones de euros. Bueno, seguimos esperando esos 4 millones de euros. Yo creo que a este ritmo va a acabar antes la investigación penal, que eso al final después también va a tener una responsabilidad. Claro, que luego seguramente será el principal argumento, que por cierto, que se vayan acostumbrando. Yo lo he planteado varias veces aquí, lo he cuestionado, he preguntado dónde están los 4 millones de euros. Pronto sabrán ustedes mucho y muchas preguntas, muchos planteamientos en esa comisión de investigación que ya se ha creado en el Parlamento de Canarias. Bueno, y en el Parlamento de Canarias se ha hablado de un asunto que ha generado mucho debate siempre, que es la diversificación de la economía, y hay una propuesta que ha llevado a través de una PNL el diputado Raúl Acosta de la agrupación Reña Independiente, que saben que está pues en coalición con, valga la redundancia, con Coalición Canaria en cuanto a política autonómica, y ha presentado una propuesta que ha sido aprobada por el Parlamento, creo que a excepción del grupo de Vox, para que se use la marihuana como un elemento medicinal en Canarias, fomentar ese uso y a su vez ir generando una industria paralela, convertir a Canarias en un hub, es la expresión que ha utilizado, para que podamos ser punteros en ese sentido y así crear puestos de trabajo y diversificar la economía. Raúl Acosta, escuchamos al diputado de la agrupación Reña Independiente. Estamos aún en los albores de una industria que permitiría a Canarias diversificar su economía, estableciendo sinergias entre diferentes sectores
y determinados lugares, ofreciendo una alternativa, no digo complemento, digo alternativa, a superficies agrarias y a cultivos tradicionales que están en franco retroceso. Desde esta perspectiva, el sector primario quedaría estrechamente vinculado a la investigación farmacéutica o la botánica, en un ciclo de economía circular enormemente atractivo, puesto que además de las sumidas florales, el resto de la planta también se puede aprovechar como material bioconstructivo, como papel e incluso como alternativa al plástico. El segundo aspecto más importante es que Canarias cuenta con una ventaja competitiva fundamental con respecto a los grandes productores. Sus condiciones climáticas permitirían el cultivo en el exterior, lo que garantizaría una mayor calidad del posible API para un uso farmacéutico, así como una alta rotatividad, puesto que serían posibles hasta 6 cosechas anuales en una producción media por hectárea superior a la media que se da en otros lugares. Bueno, siendo un asunto que se presta a mucho debate, al final un poco la apertura, digamos, del uso de la marihuana es algo que se está produciendo a nivel medicinal en muchos puntos, en muchos países, e incluso también a nivel de consumo en cantidades muy bajas de THC, también en algunos países que están regulando en este sentido, no solo en Latinoamérica, también en Europa, así que en España, que va en esa línea, parece que todo avanza en esa línea, en base también un poco a los trabajos científicos. Canarias quiere ser puntera y ahí está la propuesta, PNL aprobada. Las PNL ustedes saben que no son de obligado cumplimiento, pero bueno, veremos si el gobierno de Canarias tiene intención de desarrollar esta economía que, como decía Raúl Acosta, está muy vinculada también al sector primario, pero que puede generar un efecto de economía circular. Y lo que no está circulando bien es el proceso de estabilización de los docentes en Canarias, de los interinos en Canarias, porque después de que se presentara un concurso de méritos, que más del 50% de las plazas, casi 4.000 en total había, se las llevasen docentes peninsulares, bueno, está generando mucha polémica, y a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del próximo 13 de junio, que puede obligar ya definitivamente a que se estabilice o se les fije la fijeza a estos interinos sin pasar por un concurso de méritos. Mientras tanto, ¿qué es lo que plantea Poli Suárez, el consejero de Educación? Pues otro concurso de méritos, y así se lo ha planteado el Estado y así lo comentaba en sede parlamentaria. Si hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo favorable a nuestros intereses, yo seré el primero que estará encantado de aplicarla. Pero dependemos también del Gobierno central. Yo espero que en los próximos días el Ministerio o la ministra, en este caso, de Educación, nos pueda recibir para aclarar y sobre todo para pedirle autorización para ese nuevo proceso de estabilización, que coincido plenamente con usted. Debemos ir todos de la mano para poder mejorar y corregir aquello que se cometió, aquellos errores que se cometieron. Desde luego, la intención de esta consejería, ya la he dicho públicamente, la digo otra vez hoy aquí, es la de mejorar ese procedimiento, ¿vale? Ese proceso de estabilización. Ya dije también una PNL que presentamos en la legislatura pasada. Vamos a intentar también que se recoja dentro de esos 3 apartados que existen para la baremación, pues las singularidades, las peculiaridades, la realidad de Canarias, y poder, lógicamente, hacer un buen proceso de estabilización. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir ya cerrando los últimos minutos del programa, porque con un asunto que también hemos abordado muchas veces aquí, y es el papel que desempeña la Diputación del Común, un papel social fundamental como un órgano dependiente del Parlamento de Canarias, a través del que ustedes pueden presentar sus quejas y reclamaciones para que les represente en la defensa de sus derechos. Bien, ha tomado posesión ya la nueva diputada del Común, Dolores Padrón, Lola Padrón, exalcaldesa de Puerto de la Cruz, ha tomado ya el cargo de diputada del Común en sustitución de Rafael Llanes. Nuestros compañeros de los servicios informativos, en concreto nuestro compañero Ardiel Rodríguez, lo narraba así. Tras 6 años al frente de la Diputación del Común, Rafael Llanes da paso a la primera mujer en ocupar el puesto. La que fuera alcaldesa de Puerto de la Cruz, Lola Padrón, tomaba posesión este jueves en el Parlamento Canario. Padrón aprovechó su discurso de toma de posesión para recordar quienes le han precedido en el cargo, con especial mención a quien ha estado desde 2018 al frente de la Diputación. Y Rafael Llanes Mesa, que se ha caracterizado por ser uno de los mejores diputados del Común de Canarias. Entre sus objetivos, Padrón destacaba un mayor esfuerzo en servicios sociales, sector que ha recibido en la Diputación el mayor número de quejas. Comienzo por los servicios sociales, el área con mayor crecimiento en número de quejas presentadas ante este órgano. Necesitamos, por un lado, una red sólida
con un índice de desarrollo adecuado al momento y al lugar que nos encontramos. Pero los ojos estaban pendientes de si hacía referencia a los informes anuales, algo en lo que Llanes ha sido muy crítico con el gobierno canario estos años. No nos olvidemos que detrás de esos números hay familias, hay personas mayores que no están recibiendo un derecho que tienen. Sin embargo, Padrón dejaba bien clara su intención. Mediador capaz de resolver desde la colaboración interadministrativa, caminando en la dirección que necesita la ciudadanía, cumpliendo la ley y dejando de utilizar los informes como armas arrojadizas. Una afirmación que ya ha sido criticada a través de las redes sociales por Emma Colau, la presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Bueno, pues sin duda toda una declaración de intenciones de Lola Padrón y, como mucho nos temíamos, va a estar muy lejos de esa estrategia, esa dureza, mejor dicho, con la que Rafael Llanes defendía los intereses de todos los canarios y canarias que llegaban ante la Diputación del Común. Óscar, ojalá me equivoque, pero creo que llega un momento en el que la Diputación del Común va a volver a tener un perfil mucho más bajo del que ha tenido hasta ahora. Insisto, Lola, ojalá me equivoque, pero es la sensación que nos has dado con este discurso y sobre todo porque yo creo que esto viene a ratificar algo que nos temíamos, y es que detrás de que hayan destituido a Rafael Llanes estaba el que Rafael Llanes era una persona incómoda para el gobierno, incluso para el propio Partido Socialista. Yo confío y espero, señora Padrón, porque usted tiene mucha experiencia en la vida pública. Es verdad que en los últimos años no ha estado en la primera línea, que le vaya bien, porque si a usted le va bien a todos los canarios, pero sí que le recomiendo, si me permite usted, con toda la humildad del mundo, que ya empiece a salir a la calle, que empiece a dejarse ver en la calle, que empiece a conocer la realidad de la calle, que salga de los despachos. No puede estar usted constantemente en los despachos. Tiene que, además usted tiene esa experiencia porque fue alcaldesa del Puerto de la Cruz, pero tiene que conocer la realidad, para eso tiene también sus asesores, pero tiene que estar mucho en la calle, porque en la calle hay muchos problemas y los problemas, como sabe usted, no se resuelven en los despachos. Permítame que le transmita este mensaje. Estamos hablando de que es la primera mujer diputada del Común de la historia de Canarias, la propia Lola Padrón. Recuerdo a algunos históricos, pues por ejemplo a Rafael Llanes, que fue por la cuota del Partido Socialista, que hizo un magnífico, un brillante trabajo. Se lo pone muy difícil a su compañera de partido, la señora Padrón. Jerónimo Saavedra en la última etapa, en paz descanse el que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Ministros, el señor Saavedra que además fue alcalde de la ciudad de Las Palmas, diputado del Común. Por ejemplo, Manuel Alcaide en la propuesta en su momento del Partido Popular. En su etapa, hace ya muchos años, Arcadio Díaz Tejera, el juez que además también formó parte del Partido Socialista como senador. Y ostentó responsabilidades dentro del Partido Socialista. Bueno, Dolores Padrón, María Dolores Padrón, Lola Padrón, como bien se conoce, pues su trayectoria política la conocen bien, como decíamos, en la ciudad turística del Puerto de la Cruz. Fue durante algún tiempo alcaldesa de ese municipio de la isla de Tenerife, fue diputada regional del Partido Socialista. Si no me equivoco, David, fue presidenta del Partido Socialista, que es una mujer importante dentro del órgano del partido, es decir, una mujer fuerte dentro del PSOE en Tenerife y una mujer también bastante fuerte y considerada dentro de la organización regional del Partido Socialista. En la última etapa, además también durante el Pacto de las Flores, siendo Ángel Víctor Torres, por eso digo que es una mujer fuerte también del PSOE en Canarias, que fue presidenta, y Ángel Víctor Torres siendo presidente en el Pacto de las Flores, era secretario general del Partido Socialista, sigue siendo secretario general del Partido Socialista. Le dieron un puesto, una responsabilidad a Lola Padrón, creo que fue su última responsabilidad. Delegada del Gobierno, a ver si no me equivoco, delegada del Gobierno de Canarias en Madrid. ¿Eso para qué sirve? Pues como si fuera delegado del Gobierno en Canarias, pero delegado del Gobierno en Canarias en Madrid. ¿Sabes qué? Una vez se reunió con José Denis, que ahora es concejal en San Mateo, pero tenía un programa de canarios por el mundo, por España y tal. Porque saben que el Gobierno de Canarias... No sé qué más hizo, seguro que hizo más cosas. El Gobierno de Canarias tiene una oficina en Madrid, con asesores, trabajadores y con coche oficial. Cuesta dinero eso, ¿no? Claro. Un echadero. Bueno, lo han tenido todos los partidos, pues allí la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid era Lola Padrón. ¿Cuál era la función de la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid? Pues creo que era el enlace del Gobierno de Canarias con el Gobierno de España, con los ministros, secretarios de Estado, a la hora de establecer reuniones del Gobierno de Canarias Pacto de las Flores con el Gobierno de Sánchez, es decir... Yo siempre veía a Torres en esas reuniones, principalmente. Pues digo yo, entonces, ¿cuál es la función de la oficina de la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid? No me queda muy claro. Tiene trabajadores, Sí. Y su coche oficial. Me alegro por ellos, que crea empleo, ¿no? Hombre, de calidad. ¿Cómo que crea empleo, David? Claro que crea empleo. Para esos trabajadores.
Bueno. Pero no te creas tú que los sacan del paro a los que trabajan allí. Bueno, pues de ahí ha pasado a la Diputación del Común, donde va a tener una responsabilidad mucho más clara, mucho más visible, y donde nosotros vamos a estar pendientes de que lo haga. Como decía, tiene una circunstancia y un factor a su favor, que fue alcaldesa de un municipio. Yo creo que eso va a ser importante. Señora Padrón, le deseo mucha suerte. Bueno, nosotros le deseamos muchísima suerte a Lola Padrón, y después de este repaso a la gloria y vida de la exalcaldesa del Puerto de la Cruz, nos vamos. Óscar, hoy en unas horas, 1 hora y media aproximadamente, comienza la campaña electoral para las elecciones europeas, con algunos cabezas de espada canarios en algunos de los principales partidos. Tenemos en el Partido Popular al palmero Gabriel Mato, sí, en el Partido que repite, que lleva ya mucho tiempo como eurodiputado. Partido ¿no? Socialista López Aguilar, sí, de Gran Canaria, y por Tenerife en Coalición Canaria, Carlos Alonso, que lo tiene complicado para ser elegido, pero que bueno, va en esa coalición con el PNV, que veremos. Parece que solo van a sacar uno, que será el candidato del PNV, pero bueno, ahí va a estar Carlos Alonso defendiendo un poco la posición de Coalición Canaria frente a unos dos grandes partidos como el PP y PSOE, que se suelen comer casi todo en estas elecciones. Sí, Juan Fernando López Aguilar es actualmente eurodiputado del Partido Socialista, pertenece al PSOE de Gran Canaria, es un destacado de la política nacional y de la política canaria. Además, Gabriel Mato Adrover también, en este caso es en estos momentos eurodiputado del Partido Popular, un hombre fuerte también, por cierto, de la dirección nacional del partido, un hombre de la máxima confianza en este caso de Feijóo, el presidente del Partido Popular en este país. Bueno, pues han sido los contrincantes en las últimas elecciones, son compañeros de bancada en este caso, aunque distintos partidos, pero la pugna está sin duda entre el propio Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato Adrover, pese en este caso a la aparición del propio Carlos Alonso, el tinerfeño Carlos Alonso. Siempre hay alguien ahí, no apareció porque siempre tienen algún candidato, siempre tienen alguna coalición, pero yo, yendo un poquito más allá, ¿tú crees que puede ser, ya nos vamos, que ya estamos en hora, que puede ser que el Carlos Alonso, el hecho de que acepte esta candidatura, que lo que hace realmente es darle visibilidad como político, estaba desaparecido de la primera línea, que acepte esta candidatura a sabiendas de que tiene muy difícil ser elegido, puede ser... ¿Para las futuras elecciones? Sí, un paso para que sea candidato en algún área, en alguna circunscripción, no sé dónde. O sea, pero tendría que ser en las próximas elecciones. Sí, en las próximas elecciones. Autonómicas, 2027. insulares o locales. No 2027. Lo sé. Hombre, yo dije en su momento... Bueno, si Pedro Sánchez no ha pero yo dije en su momento que además el propio Carlos Alonso lo dio a entender, que se retiraba, no era candidato al Cabildo, que se retiraba de la primera línea de la política. Y así fue, pese a que sigue siendo un activo importante dentro de Coalición Canaria y la Isla de Tenerife, dentro de su organización. A mí me sorprendió que diese este paso. Pues no lo descarto, que a lo mejor empieza a salir a la escena de nuevo a la primera línea política para dar un paso a cualquier institución en las próximas elecciones. Me cuesta un poco creerlo, pero nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe, estaremos pendientes. Óscar, muchas gracias. Gracias, buenas noches, David. Muy buenas noches. El 9 de junio es la cita, con las urnas de cara a las elecciones europeas. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Que pasen una feliz noche. Volvemos la próxima semana con más análisis de la actualidad, más entrevistas y más información y entretenimiento aquí en Mírame Televisión.